Hechos capítulo 11, verso 1 al 18. Empezamos esta palabra la semana pasada. Hace 14 semanas que empezamos este mensaje que le hemos titulado Inconcluso. Porque la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él no la ha terminado. Es una obra que Dios continúa tratando con cada uno de nosotros. Y para hacerle el cuento largo o corto, porque ya empezamos la semana pasada esta temática, lo que estaba pasando era que Dios se estaba moviendo en la iglesia primitiva. Dios había hecho cosas grandes en la iglesia. El Espíritu Santo se estaba moviendo. Habían sanidades, habían conversiones. La iglesia se estaba llenando, la iglesia estaba creciendo. La iglesia subió de unos 120 hermanos a miles de personas en espacio de nada. Y este mover de Dios pues no fue sin obstáculos y no fue sin ninguna resistencia, porque siempre a todo lo que Dios quiera hacer van a haber obstáculos y va a haber resistencia. Pero algo curioso sucedió, y fue que Dios visitó a Pedro, y visitando a Pedro dijo a Pedro: Pedro, necesito que vayas en casa de un Cornelio, un centurión romano, que él te está esperando. Y a la misma vez fue donde el centurión y le dijo al centurión: ve y envía hombres a Pedro, uno que se llama Simón, mándalo a buscar, que él tiene una palabra para ti. Y coordinó Dios el asunto entre Pedro y Cornelio. Pero había un problema aquí, que Pedro tenía unos prejuicios. Pedro tenía unos traumas de su tiempo políticos antes de Cristo. Y Cristo va a ese lugar de sus traumas, ese lugar de sus prejuicios, para tratar con Pedro. Y lo lleva a un lugar donde un hombre que él no quería hablarle inicialmente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Pedro entiende que era Dios el que le estaba hablando, Pedro va donde el centurión romano, le predica a Cristo. El centurión romano acepta a Cristo, la gente que está con él acepta a Cristo, y algo sucede. Se manifiesta el Espíritu Santo, se mueve Dios. Y la misma bendición que habían recibido los discípulos, la misma bendición que habían recibido los apóstoles, la misma bendición que el pueblo judío había disfrutado después de la ascensión de Cristo, ahora estos gentiles, esta gente que no son de la clase judía, esta gente que no son de la cultura judía, esta gente que para los judíos son perros. Ahora ellos también están hablando lenguas, están recibiendo igual que Pedro, igual que los discípulos. ¿Y Pedro qué hace? Pues Pedro tiene un culto pentecostal con ellos y alaba a Dios con ellos. Y cuando Pedro regresa a hablarle a los hermanos las cosas que Dios hizo, ya había alguien que con chisme había llegado de los hermanos, pero había llegado de los hermanos a decirle las cosas a su manera. Ten cuidado con aquellos que vienen a hablarte de lo que Dios está haciendo, pero vienen a contártelo a la manera de ellos, conectado al prejuicio de ellos, conectado a las dudas de ellos, conectado a las traumas de ellos. Y la Biblia dice que cuando Pedro llega, ellos empiezan a llamarlo a capítulo, a llamarlo a cuenta y a decirle a él: ¿cómo tú te atreves darle a ellos lo que nos corresponde a nosotros? ¿Cómo tú te atreves a compartir con ellos lo que es exclusivamente nosotros? Porque esto es un problema que nosotros vemos hoy en día. Es que hay mucha gente que son tan y tan religiosos que pretenden pensar que el mover de Dios, que la gracia de Dios, que el favor de Dios es solamente para ellos y para los rituales de ellos. Pero Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas, y Pedro empezó a compartir con ellos y a enfrentar y a confrontar y a lidiar con los prejuicios y con las dudas de ellos. Y les dije la semana pasada que Dios a veces tiene que llegar a nosotros para corregir pobres actitudes nuestras y para ajustar actitudes en nosotros que no le agradan a Él. Y la primera actitud nuestra que puede necesitar un ajuste es nuestra comprensión de lo que es cristianismo. Porque llegamos a un lugar a veces donde creemos que este asunto de cristianismo, este asunto de evangelio, está limitado y está sujeto a mi concepto, a mi idea, a mi filosofía, a mi cultura, a mi experiencia. Pero muchas veces, cuando eso sucede,
Lo que de verdad puede estar pasando es que estamos luchando contra la voluntad de Dios. Porque Dios quiere hacer algo, pero nosotros estamos peleando con lo que Dios quiere hacer. Y les dije que el cristianismo no se trata de rituales y no se trata de costumbres. Porque aunque muchas veces nuestras costumbres y nuestras prácticas de fe, aunque no sean obstáculos para la justificación, se pueden convertir en obstáculos para nuestra santificación. Hay algo que Dios hizo cuando usted aceptó a Cristo como Salvador, y eso no se le puede quitar. Pero ten cuidado que después que Dios haya hecho una obra en ti, todo lo demás que Dios quiere hacer en ti, a través de ti, se convierte en un obstáculo por tus prejuicios, por tus temores y tus dudas. Y para nosotros vencer todo eso, pues tenemos que superar nuestros traumas. Y yo quiero decirle esto, necesitamos darnos cuenta de que mucha gente cree en Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios. Pero a veces nos preguntamos si es así, que mucha gente cree en Dios. ¿Por qué nuestro mundo se ve como se ve? ¿Por qué si hay tanta religión? Porque déjeme decirle algo, hay mucha religión. ¿Por qué nuestra cultura está tan fuera de curso? ¿Por qué nuestros amigos, vecinos e incluso familiares dicen que creen en el Señor, pero no nos siguen a nosotros? El cristianismo se define no solo por lo que decimos, sino más bien por cómo respondemos a lo que decimos que creemos. Lo repito, el cristianismo se define no solo por lo que decimos, sino más bien cómo respondemos a lo que decimos que creemos. ¿De qué vale que usted diga que usted es cristiano, pero sus acciones no demuestran su cristiandad? ¿De qué vale que usted diga yo soy cosecha, pero sus actitudes no responden a lo que significa ser cosecha? ¿De qué vale que tú dices que tienes ministerio y eres ministro, pero quién tú eres no testifica de aquello que tú pretendes? Y le voy a decir esto con todo el corazón. ¿De qué vale, de qué sirve creer en algo si no afecta a quienes somos? Voy a decirlo más claro. ¿De qué vale la euforia, la presencia, el mover que tuvimos aquí mientras estábamos cantando? ¿De qué vale eso si cuando termine la música no afecta a quienes somos? Yo le sirvo al Señor por muchos años y yo conozco gente y he visto gente que cuando la música está sonando, ellos están cantando. Pero cuando la música deja de sonar, ellos dejan de adorar. Esto no se trata de música, esto no se trata de un mover eufórico, esto no se trata de un sensacionalismo, y todas esas cosas son buenas y son saludables, porque si te emocionas para un juego de fútbol, si te emocionas con tu novia, con tu novio, con tu esposo, con tu esposa, si te emocionas por el nacimiento de un hijo, amén, debe de emocionarte con Dios también. Pero la emoción tiene que ser sujetada a un fundamento donde nosotros tenemos que aprender a servirle a Dios como Él manda. Y nuestro texto responde a las actitudes incorrectas, demostrando cómo nosotros debemos abordar las críticas, el rechazo y todo lo que nosotros vivimos. Hay algo que debemos ver, y es que nuestras actitudes incorrectas pueden aparecer cuando nos critican. Yo les dije a ustedes al fin del año pasado, antes de la pandemia, que venía algo para nosotros que iba a revelar el gigante que había en nosotros o el enano que había en nosotros. Y 3 meses más tarde surgió esta pandemia y cerraron las iglesias. Y déjeme decirle, todo lo que nosotros estamos viendo está revelando qué tipo de cristianos somos nosotros. Es importante, si usted quiere usar máscara, que usted use máscara. Es importante, si usted se quiere vacunar, que usted se vacune.
Es importante que si usted necesita mantener distancia social porque usted tiene condiciones previas que ameritan que usted se cuide, todas esas cosas son importantes. Y si alguien no quiere vacunarse, también es importante que respetemos el que no quiere vacunarse. Si alguien no quiere usar máscara, también es importante que respetemos el que no quiere usar máscara. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está tan dividido ante esto que estamos viviendo y queremos traer esa división a la iglesia? ¿Acaso nosotros no debemos ser diferentes al mundo? Mira, el mundo puede estar comiéndose, gritándose y peleando por partidos políticos, pero la iglesia no debe ser así. La iglesia no debe ser ese instrumento que es juguete de las tinieblas. Y entienda, hay cosas que vamos a vivir, pero ¿quiénes somos nosotros? Va a manifestarse cuando nos enfrentamos a los problemas que nos vamos a enfrentar. Pedro nos ayuda al demostrar cómo debemos responder a las críticas después de que todos los eventos con Cornelio y su familia han tomado lugar y ellos llegar a conocer a Jesús. Pedro regresa a casa para informar estas cosas a sus amigos, a sus hermanos, solo para ser recibido con crítica. Qué triste cuando tú estás en un ambiente donde Dios está tratando contigo y los que están cerca de ti no ven a Dios tratando contigo. Pues esta pregunta, ¿alguna vez usted ha llegado de la iglesia, de un culto hermoso y glorioso, y tú estabas con alguien y tú crees que esa persona tú sabes que estaba en el mismo culto que tú, oyendo la misma palabra que tú, siendo partícipe de la misma presencia que tú, y cuando llegas te das cuenta que los dos estaban en dos cultos diferentes? Porque uno vino con las manos arriba alabando a Dios y el otro solamente llegó para criticar todo lo que se hizo. Eso es un problema. Es un problema cuando tú ves algo y los que están cerca de ti ven otra cosa. Es un problema cuando tú ves lo que Dios está haciendo y los que están cerca de ti no ven lo que Dios está haciendo. Es un problema cuando Dios quiere hablarte a ti y tratar contigo, pero los que están al lado tuyo no pueden oír lo que Dios está haciendo. Y es ahí donde tú vas a darte cuenta. La Biblia habla de críticas constructivas, palabras duras de un amigo cercano. Estas palabras se pronuncian con el deseo de ayudarnos a crecer, a edificarnos. Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que te aborrece. Porque hay dos tipos de crítica. Está la crítica constructiva y está la crítica destructiva. Podría estar equivocado, pero no creo que lo que Pedro vivió cuando regresó eran críticas constructivas. Eran críticas a todo lo que Dios estaba haciendo. Porque escucha esto. El hecho de que Dios se está moviendo y que Dios está haciendo algo no quiere decir que todo el mundo lo va a ver. El hecho de que Dios está tratando y se está moviendo en tu vida no quiere decir que todos los que están contigo lo van a ver. Porque para tú ver y para tú entender y tú recibir lo que Dios está haciendo, tienes que estar conectado a Dios. La pregunta es: ¿cómo respondemos cuando llegan las críticas? Aquí hay algunas cosas que debemos de recordar, porque es fácil para nosotros, incluso como cristianos, angustiarnos cuando nos critican, cuando nos señalan. Pedro regresó a Jerusalén emocionado de contarle a los demás las buenas nuevas que había sucedido, pero encontró una iglesia que lo único que hacía era criticar lo que él hizo. Entonces, cuando te critican, cuando te juzgan, cuando te señalan, cuando tú sientes que esas voces del infierno, de la carne, del mundo, vienen a hablarte y vienen a juzgarte y vienen a desanimarte, ¿qué hago con eso? Número uno, cuando te critiquen, recuerda que puede provenir de amigos o de enemigos. Los ataques no solamente vienen de afuera. Los ataques a veces también vienen de adentro. Porque me gustaría decirle esto y me gustaría decirle que todos los que están sentados aquí son. Pero mi pastor tenía una expresión y él siempre decía que no todos los que son.
No todos los que dicen ser, son. El hecho de que estamos sentados aquí y estamos alabando a Dios y nos estamos gozando y nos hemos gozado, quiere decir que todos los que están aquí ven lo que tú ves, oyen lo que tú oyes y saben lo que tú sabes. La iglesia siempre ha lidiado con la crítica. La iglesia siempre ha sido objeto de burla y persecución por parte de sus enemigos. Pero también a veces la iglesia ha sido víctima de ataques de adentro. No te sorprenda si no todos los que están aquí y no todos los que están cerca de ti ven, oyen, perciben lo que tú percibes y oyes y lo aplauden. No te sorprenda, porque la crítica y la burla vendrá tanto de afuera como vendrá de adentro. Por eso es que le dije ahorita, párate en la palabra y no te afirme ante los aplausos y la aprobación de los demás, porque los que te aplauden hoy son los mismos que te critican mañana. Los que te levantan hoy pueden ser los mismos que te van a empujar. Y esto no es algo negativo, esto es verdad. Segundo, cuando te critiquen, no seas de esos que se frustran con demasiada facilidad. A Pedro empezaron a criticarlo y a juzgarlo por lo que él estaba haciendo. Él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero aquí está esta iglesia, aquí está este grupo de gente señalándolo y castigándolo por lo que él estaba haciendo. Y Pedro no se frustró. Mire, si yo voy a tribularme cada vez que alguien dice algo, si yo voy a molestarme cada vez que alguien tira algo en contra de nosotros, si yo voy a bajar los brazos cada vez que alguien no aplaude lo que nosotros estamos haciendo aquí, hace tiempo me hubiese rendido. ¿Cuántos de ustedes no me han criticado a mí y yo los sigo amando a ustedes? ¿O usted se cree que el don de sospecha mío no me dice a mí que hay veces que usted llega a su casa simplemente para sacarle tela a lo que el pastor acaba de decir? Ahora voy a ser honesto con ustedes. ¿Cuántos de ustedes se creen que yo no llego a casa y yo le saco el mondongo a usted también? De vez en cuando yo entro en esa onda, amén, y le saco tela a quienes son ustedes, porque somos humanos, somos frágiles y nos gusta el chisme de vez en cuando. No nos gusta, nos entretiene. Y si vamos a ofendernos fácilmente y vamos a reaccionar o sobrereaccionar cada vez que alguien nos señala, cada vez que alguien nos critica, cada vez que alguien cuestiona quiénes somos o lo que estamos haciendo, pues ¿sabe qué? Vamos a ser presa fácil del enemigo. Tú tienes que saber quién tú eres, a quién tú le sirves, quién te llamó, ante quién tú estás afirmado. Y saber servirle a Dios. Pedro empezó a hablar con esta gente en vez de alegarle. Pedro simplemente entró en una conversación donde él sabía lo que él estaba haciendo. ¿Y qué hace Pedro? Lo otro que ustedes tienen que hacer cuando te critiquen, cuando te señalen y cuando oigas estas voces del infierno, de la carne, del diablo, que el mundo que vienen a hablar contra tu vida, expone los hechos. Expone los hechos. Pedro no empezó a pelear con ellos. Ellos empezaron a pelear con él. Y cuando ellos terminaron, Pedro dice, terminaron. Ustedes me dijeron lo que ustedes opinan. Ustedes me dijeron lo que ustedes perciben. Ustedes me dijeron lo que ustedes ven. Déjenme decirle lo que yo veo. Déjenme decirle lo que Dios ha hecho. Déjenme decirle cómo Dios se está moviendo. Porque el diablo podrá venir contra ti con todo lo que tiene, pero cuando tú te afirmas ante el diablo con todo lo que Dios te ha dado, oh gloria, 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 gloria. No fue hecho eso lo que hizo David. David se enfrentó al gigante y el gigante viene a David con una armadura. El gigante viene a David con sus armas, con sus capacidades. David empezó a quejarse y a llorar. David empezó a decir, Dios mío, este gigante. No, David miró al gigante y le dice al gigante, tú me has hablado.
Tú has dicho lo que tú vas a hacer. Tú has declarado la grandeza tuya. Déjame hablarte ahora yo lo que yo tengo. Déjame revelarte ahora lo que Dios ha dicho. Déjame mostrarte ahora lo que yo cargo. Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, al cual tú has desafiado. Oh, gloria, gloria, gloria. Dar un aplauso a Dios. ¿Sabe qué me preocupa a mí de mucha gente? Que es más los que se quejan de lo que el mundo dice, de lo que el diablo está haciendo, que lo que exponen en cuanto a lo que Dios ha dicho. A Cristo, a Cristo le mandaron a preguntar, su primo le mandó a preguntar: ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Qué expresión de duda y ambivalencia tan grande. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Y qué fue lo que Cristo mandó a decirle a Juan el Bautista? Dile a Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos andan. Cristo lo que dijo, en vez de Cristo decir: ay, bendito Juan duda de mí, ay, bendito Juan ya no cree en mí, ay, bendito ya Juan no me aplaude, Cristo le mostró las credenciales. Cuando el diablo venga a criticarte, muéstrale tus credenciales. Óyeme, iglesia, cuando el diablo venga a juzgarte, muéstrale tus credenciales. Esto es lo que Dios ha hecho conmigo. Esto es lo que Dios está haciendo. Así Dios está. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Cuántos tienen credenciales aquí? ¿Cuántos tienen credenciales aquí? Yo estoy hablando con gente espiritual. ¿Cuántos tienen credenciales aquí? Una credencial que te ha dicho: tú eres un adorador, tú eres una adoradora, tú eres un ministro, tú eres un santo, real sacerdocio, nación santa, tú eres pueblo adquirido, tú eres cabeza, tú no eres cola. Pues entonces, ¿por qué escondemos nuestras credenciales cuando el enemigo viene a hablar, cuando el enemigo viene a susurrar? Pedro nos enseña a nosotros en este pasaje que cuando venga la crítica, cuando venga la burla, cuando venga la resistencia, muestra tus credenciales. Ahora, para tú mostrar tus credenciales, tú tienes que encontrar tu valor oculto. Para tú mostrar tus credenciales, tú tienes que encontrar tu valor oculto. Porque si la crítica viene, si el juicio viene, si la burla viene, si el desprecio viene, eso no es un accidente. Es que hay algo que Dios quiere extraer de ti, que Dios determinó en su omnisciencia, que de la única manera que Él lo extrae es metiéndote en la cocina y subiéndole el fuego a la hornilla. Hay cosas que Dios solamente las puede extraer de ti cuando pasas por el fuego, cuando pasas por las aguas, cuando los vientos soplan. Ahora, cuando esos vientos soplen, cuando ese fuego arda, cuando esa agua empiece a subir, es que Dios quiere que tú saques el gigante que está oculto en ti. Porque dentro de ti hay un hombre, hay una mujer que quiere gritar aleluya. Dentro de ti hay un hombre, hay una mujer que quiere adorar a Dios de verdad. Dentro de ti hay un hombre o una mujer que quiere levantarse ante las amenazas del infierno y reprender los vientos creyéndole a Dios. Tienes que descubrirlo. Tienes que... Mira el que está al lado tuyo, dile: hay grandeza en ti. Just look at somebody next to you and say, there's greatness in you. And God wants you to uncover it.
Hay grandeza en ti y Dios quiere que tú la descubras. Oh, mientras tú te estás quejando porque tienes mancha, mientras te estás quejando porque eres flaco, mientras te estás quejando porque otros quitan el puesto que tú crees que es tuyo, Dios lo que está diciendo es: muchacho, estoy esperando que descubra la grandeza que hay en ti, el gigante que hay en ti, el guerrero que hay en ti, el adorador que hay en ti, el hombre y la mujer de valor que hay en ti. Una cosa que debemos hacer es encontrar ese valor oculto. Ahora, escuche esto. Pero si hay incluso 1% de eso en lo que escuchamos que nos hablan, debemos de ver esa parte como valiosa y dejar que impacte nuestras vidas. Porque también sé que muchas veces es tanto y tanta las luchas que vivimos y tanto los ataques que recibimos. Miren, no es fácil servirle a Dios hoy. No es fácil ser iglesia ahora. Porque ser iglesia ahora representa una relación obsoleta y fanática para el mundo. Porque ser iglesia ahora, en este tiempo, es ser la iglesia que manda la Biblia. Y la Biblia manda a una iglesia a ser una iglesia que se aparta del mundo, que se aparta del pecado, que a lo bueno lo llama bueno y a lo malo lo llama malo. Pero el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y quiere meter eso en la iglesia. O sea, que yo le doy gracias a Dios. Nosotros tenemos un grupo de adoradores y cantores y músicos excelente en esta iglesia. Denle un aplauso a todos ellos. ¿Y sabe qué es lo más grande de este grupo de adoradores, de músicos, de levitas? Ninguno de ellos cobra por tocar aquí o cantar aquí. Ellos sirven en esta casa porque esta es su casa. Hoy vivimos una sociedad donde si vas a tocar, si vas a cantar, te tienen que pagar. Hoy vivimos una sociedad que si vas a adorar, la medida de tu éxito o de tu alcance como adorador está en cuán grande es la ofrenda que te pueden dar. Y son tantas las voces. Usted no se imagina, a mí me han pedido que me haga tatuaje. A mí me han pedido que me cambie el look de vestir. A mí me han dicho: cambia tu look, pastor, un poquito, ajustalo un poco. Pastor, cambia tu proyección, proyéctate un poco más juvenil, más al día. Pastor, ajusta un poquito el mensaje que predica para que sea un mensaje un poco más light, liviano a lo que está pasando. Porque mira, este hizo esto y la iglesia le creció así. Este hizo aquello y la iglesia le está creciendo así. Pero lo que quiero decirte, iglesia, es esto. Aunque el 99% de lo que tú estás viviendo respire mortandad y respire mundo y respire infierno en ti, aunque sea ese 1% que hay en ti que te dice: yo le creo a Dios, yo sé que Él es eterno y Él es fiel, y yo sé que Él guarda mi depósito. ¿Sabe que Dios está buscando que tú descubra ese gigante oculto que está en ti? Y porque el 1% de Dios en ti se puede afirmar sobre el 99% del infierno que quiera ahogarte y vencerlo. Porque Dios siempre ha usado lo pequeño, lo insignificante, para avergonzar lo grande, para avergonzar aquello que el mundo quiere traer para hacerle daño a la iglesia. Nuestro texto responde a las actitudes incorrectas al declarar el curso que debemos tomar. Dios siempre está trabajando algo bueno. Por lo tanto,
No se interponga en el camino de Él. Deje que Dios haga lo que Él está haciendo. Y créale a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? Cuando tú le estás sirviendo a Dios como Él manda y estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas, siempre van a haber naysayers, van a haber los que burlan, los que le critican. Usted no se imagina, en la iglesia, cuando yo me criaba, yo recibí mucho bullying. A mí me decían el pastorcito, el evangelista de la iglesia. A mí decían que yo tenía fiebre de cristiandad. Hoy se burlaban de mí en la iglesia. En la iglesia yo era objeto de los chistes, de la forma que yo cantaba, de la forma que yo predicaba, de la forma que yo alababa a Dios. Habían gente que practicaban la forma en que yo danzaba en la iglesia. ¿Sabe qué? Y todavía hasta el día de hoy, hay gente hasta el día de hoy, todavía, porque los otros días me sorprendió alguien, que hasta se aprenden las lenguas que yo hablo. Y dicen, el pastor Agustín siempre, estas son las lenguas que él siempre dice. Y se aprenden las lenguas que yo hablo. Oh, yo he vivido eso toda mi vida. Porque la crítica y la burla y el rechazo siempre van a estar contigo. Pero no permita que eso se interponga en tu camino con Dios. No dejes que lo que te están diciendo y lo que te están atacando se convierta en un obstáculo a lo que Dios está haciendo. ¿Sabe qué yo tuve que aprender a hacer? Yo tuve que aprender a mirarlo a Él, a oírlo a Él. Y yo sé lo que Dios ha dicho de mí, y yo sé lo que Dios dice de mí, y yo sé lo que Dios está haciendo. Y mi preocupación no es esto. Mi enfoque es esto. Ese debe ser tu enfoque. No permita que eso interponga en el camino de Dios. Ahora, nunca debemos interferir en el camino de Dios. Los judíos querían detener lo que Dios estaba haciendo. Y algunos de nosotros como padres nos estamos interponiendo en el camino de Dios con nuestros hijos, con nuestra familia. Algunos de nosotros lo hacemos con nuestros cónyuges. Hay algunas iglesias que están cautivas de gente cascarrabia, que ellos tienen una idea de lo que Dios quiere hacer, y cuando Dios no lo hace a la manera de ellos quieren interferir, ellos quieren oponerse. Y déjeme decirle esto, y ellos no piensan que lo están haciendo. Cuando Cristo se acercó a Saulo y le hizo esta pregunta a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra al aguijón. ¿Sabes lo que Cristo está diciendo a Pedro, a Saulo? Saulo, hace rato que estoy tratando contigo y tú insistes en pelear conmigo. No pelees con Dios. No te metas en el medio de lo que Dios está haciendo. Dios siempre está haciendo algo bueno. Por lo tanto, deja de causar dolor a los demás y comienza a mostrar gracia. Cuando vea lo que Dios está haciendo, cuando oiga lo que Dios está haciendo, y cuando tú reconozcas lo que Dios está haciendo, sé parte de lo que Dios está haciendo. Y deja que Dios siga bendiciendo. Hay veces que Dios va a bendecir gente que tú no quieres que Él bendiga. Déjalo que los bendiga. Hay veces que Dios va a levantar gente que tú no quieres que Él levante. Deja que Él los levante. Hay veces que Dios va a usar gente que tú no quieres que Dios los use. Ah, pastor, pero yo no soy así. Yo quiero que Dios use a todo el mundo. Mentira. Porque la verdad nuestra es que nosotros queremos que Dios nos use a nosotros. Tú ves al hermano cantando, ¿y por qué no me usa a mí cantando? Tú ves al hermano predicando, ¿por qué no me puso a mí a predicar? Tú ves al hermano tocando, ¿por qué no me pone a mí a tocar? ¿Sabes qué? Deja de estar criticando lo que Dios está haciendo y empieza a mostrar gracia y amor con lo que Dios está haciendo. Y cuando tú empieces a hacer eso, entonces esa bendición se va a extender a tu vida.
Pero a veces es más lo que peleamos con Dios que lo que peleamos a favor de Él. Dios siempre está haciendo algo bueno, por lo tanto, dale la gloria a Dios por todo lo que está sucediendo. Pedro le dijo a esta gente cascarrabia: ustedes están criticando algo que es Dios el que se está moviendo. Es Dios el que se está glorificando. Mire, yo no soy el pastor que mi pastor era. Tengo muchas cosas de él, pero yo no soy el pastor que mi pastor era. Mi pastor tenía unas filosofías pastorales muy diferentes a las mías. Mi pastor tenía unos acercamientos ministeriales muy diferentes a los míos. Y mi pastor tenía unas experiencias diferentes a las mías. Y yo fui asistente de él por muchos años, desde los 20 años hasta los 27 años y medio, yo fui pastor asociado de él. Por casi 8 años yo fui pastor asociado de mi pastor. Y quiere que le diga esto: la mitad de la gente en la iglesia, más de la mitad de la gente en la iglesia sabían que mi pastor y yo estábamos cortados de 2 telas diferentes. Lo sabían, era obvio porque él, a simple ojo, él era una persona más mayor que yo. Pues entonces, muchas veces, usted no se imagina cuántas veces el pastor, un ejemplo, algo que mi pastor hacía, que a mí me hervía la cabeza. Y se lo puedo decir ahora porque ya él está en el cielo. Mi pastor daba la Santa Cena de esta manera. Él ponía una mesa al frente y la adornaba con tela blanca, con todos los ornamentos para la Santa Cena. Él ponía una silla en el medio adornada de oro. Esa silla de en medio adornada de oro era donde se sentaba Jesús. A un lado él ponía otra silla adornada de blanco. En esa silla adornada de blanco era donde se sentaba Juan, el discípulo amado. En el otro lado él ponía una silla negra. Era donde se sentaba Judas. Y toda la Santa Cena, todos los años, que él la daba 2 y 3 veces al año, el mismo escenario, el mismo mensaje. Si usted se siente que es mejor que Jesús y por eso quiere participar de la cena, siéntese en esta silla de oro. Ninguno de ustedes se puede sentar en la silla de Cristo. Pero si usted ama a Cristo de verdad y usted tiene un verdadero encuentro con Jesús, tome de la Santa Cena, porque usted se puede sentar en esta silla blanca, porque aquí se sentó Juan, el discípulo que amaba a Jesús y recostaba su cabeza en el pecho de él. Pero si usted está mal con Dios y usted está en pecado y usted no es miembro de esta iglesia y usted no está bien ante los ojos de Dios, no se atreva a tomar de la Santa Cena, porque entonces usted está ocupando el lugar de Judas. Vamos a tomar la Santa Cena ahora. Mi pastor hacía eso todas las veces que daba la Santa Cena. Y quiere que le diga algo, a mí eso me hervía la cabeza. Y decía, esa no es la forma, esa no es la forma, esa no es la forma. Pero quiere que le diga algo. Yo creo que esta es una de las primeras veces que yo digo esto, y las veces que lo he dicho aquí en esta iglesia. Como pastor, nunca. Siempre que el pastor ministraba y él decía, todos los que quieren sentarse en la silla de Juan el discípulo, pasen aquí al frente para humillarnos ante Dios y pedirle perdón para ser apto para... ¿Sabe que yo era el primero que pasaba al frente para sentarme en la silla de Juan? Y yo levantaba mis manos y yo adoraba a Dios. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero era el pastor. Él era el que estaba estableciendo fundamentos. ¿Qué voy a hacer yo peleando con él? ¿Y sabe por qué yo no peleaba con él tampoco? Porque los días de Santa Cena en la iglesia eran los días que más gente llegaba a la iglesia.
El día que él hacía ese llamado era el día en que más gente pasaba al altar. Cuando se daba la Santa Cena, yo todavía recuerdo las manifestaciones, el mover de Dios en nuestra iglesia en esos días de Santa Cena. ¿Y quién soy yo para pelear con lo que Dios está haciendo a través de su ungido en la iglesia? Yo lo que tengo que hacer es darle la gloria a Dios por lo que Él está haciendo y bendecir el nombre del Señor y aceptar la grandeza de Dios en mi vida. Hoy estamos nosotros aquí. ¿Y por qué les predico este mensaje? Porque esta iglesia necesita un ajuste de actitud. Lo que dijo el hermano Benji aquí no es casualidad. Es Dios hablando. Lo que me dijo el hermano que me dijo el viernes, que no me conocía, es Dios hablando. Y esta palabra que Dios me dio es Dios hablando. Porque esta iglesia ha llegado a un lugar donde tenemos que decidir. O vemos lo que Dios está haciendo, abrazamos lo que Dios está haciendo, enfrentamos a la crítica y la burla y el desánimo a todo lo que estamos viviendo, amando y presentando nuestras credenciales de lo que Dios está haciendo, o nos unimos a los cascarrabias que insisten en contradecir lo que Dios está haciendo. Yo quiero unirme a lo que Dios está haciendo. ¿Quiere que le diga algo? Yo le voy a hacer una confesión. Por mi gusto, yo no fuera el pastor que yo soy hoy. Por mi gusto, yo no predicaría de la manera que predico hoy. Ahí me gustaría predicar de otra manera. Y me gustaría enseñar de otra manera. Ahí me gustaría recibir más aplausos. Ahí me gustaría impresionarlos más a ustedes, que ustedes digan: wow, de verdad que el pastor tiene un doctorado. A mí me gustaría hablar de tal manera que ustedes no me entiendan y que los deje con la boca abierta. Y sabe que puedo hacerlo. A mí me gustaría que todo el mundo se sintiera bien conmigo, porque parte de mi lucha como un niño adoptado es la aceptación. Pero yo no puedo ser eso. Yo no puedo ser el pastor que ustedes quieren. Tampoco puedo ser el pastor que yo quiero. Yo tengo que ser el pastor que Dios quiere. Esta iglesia no puede ser la iglesia que ustedes quieren. Esta iglesia no puede ser la iglesia que ustedes quieren. Esta iglesia tiene que ser la iglesia que Dios quiere. Te voy a decir algo, Bambán. ¿Sabes cuánta gente me han dicho a mí: ¿cuánto tú le cobras a Bambán? Y yo les he dicho: es que Brenda y Bambán son de esta casa. ¿Sabes cuánta gente me dice? Porque usted tiene que cobrarle, tú tienes que cobrarle. Yo no puedo ser el pastor que la gente quiere. Yo tengo que ser el pastor que Dios manda. Y a mí Dios me ha dicho, hace tiempo me dijo: agradece a aquellos que te bendicen. Y por muchos años Brenda trabajó al frente de esta casa aquí en la recepción, sin cobrar un penny a esta casa, y ha sido fiel, y todavía hasta el día de hoy es fiel en esta casa. ¿Con qué cara ahora yo le voy a decir a ella: necesita pagar tanto para qué? Para estacionar una troca ahí que no me gasta nada a mí. Esto no se trata de lo que tú quieres y de lo que la gente quiere. Esto se trata de quién es Dios y lo que Él ha hecho contigo. ¿Sabe cuánta gente querían que Él no fuese músico en esta casa? ¿Sabe cuánta gente no quieren que tú cantes aquí? Que tú cantes aquí. ¿Sabe cuánta gente no quieren que tú toques aquí? Pero tú tocas, tú cantas aquí, no porque la gente dice, sino porque Dios dijo que ustedes son adoradores en esta casa.
Esto no se trata de las críticas, del juicio. Esto no se trata de los vientos. Esto se trata de lo que Dios está haciendo aquí. Y hay algo hermoso, lindo que Dios está haciendo aquí. I don't know if you perceive it. Yo no sé si tú lo percibes. Cada vez que yo veo a nuestros hijos al frente levantando las manos, you see them, right, Debbie? Your daughters, they want to be here. They don't have to be here. I bet you many times you don't want to come, but your daughters forced you to come, right? Hay veces que ella no quiere venir a la iglesia porque está cansada, porque tiene asignaciones, y sus hijas le insisten. We have to come, mom. We have to go. Hay padres que están peleando porque sus hijos no quieren saber de Dios y los tuyos quieren servirle a Dios. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Sabe cuántas iglesias quisieran tener los adoradores que tenemos nosotros? Los músicos que tenemos nosotros. Y no los tienen y tienen que pagar por ellos. Y ustedes los tienen. Pero hay muchos que lo único que saben hacer es criticarlos. Hoy yo hago esta pregunta. O vas a ser Pedro, que a pesar de su prejuicio y sus traumas, aceptó la voz de Dios y hizo lo que Dios le mandó, y al hacer lo que Dios le mandó, vio a Dios moverse. O vas a ser ese grupo de gente que cuando Pedro vino contento a contar lo que Dios había hecho, ya estaban esperándolo con las críticas y el juicio. ¿Cómo tú te atreves? How dare you be friends with him after what he did? ¿Cómo te atreves a ser amigo de él después de lo que él te hizo? ¿Cómo te atreves a abrazarla a ella después de lo que experimentaste? Esas son las voces del infierno. Pero la voz del cielo te manda reconciliación. La voz del cielo te manda a amar. La voz del cielo te manda a aceptar.